Vamos a ver un tema que se llama las motivaciones del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y mi Señor, tú eres el que escudriñas la mente y el corazón. Tú eres el que conoces todas las cosas, mi Señor, y ante ti estamos desnudos. Pedimos tu guía, tu iluminación y tus propósitos cumplidos en esta palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Sí es importante todas las cosas que hacemos para Dios. Pero también es importante el esfuerzo que hacemos para sacar adelante la familia. También es importante ser responsables en la obra de Dios, ¿verdad? En el ministerio, en cumplir tareas, en tener puntualidad. Sí es importante estar conscientes de nuestro llamado. Voy a hacer unas preguntas y luego las vamos a desarrollar. La número 1 es, ¿qué es lo que hay en el corazón? Número 2, ¿quién es el único que conoce nuestras motivaciones? Y número 3, ¿cuáles son nuestras motivaciones en todas las cosas que realizamos? Recuerdan que la Biblia dice, ¿verdad? Que si comes o bebes o haces otra cosa, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y nosotros podemos decir, sí, estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente hay en el corazón? Mateo 15, 17. Y dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Sí, lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo se mide mi espiritualidad o mi carnalidad? Lo que sale de mi boca muestra mis convicciones. Y mis convicciones me llevan a manifestar una conducta, sea mala o buena. Aquí surge otra pregunta. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. ¿Sí? Para que la persona no diga,
híjole, pues soy inocente, ¿no? Porque me tentó fulana de tal, o por esto, no. Del corazón sale todo esto. Observa. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Y cuando hablamos del corazón, no hablamos de la bolsa musculosa, sino del ser interior del espíritu del hombre. Cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando del ser interior del espíritu del hombre. Ahora, una cosa es pensar y la otra es hablar. Aquí nos habla de las dos cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra, verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia, o sea, de lo que está lleno es lo que vamos nosotros a expresar. Para que a la hora de la hora no nos justifiquemos, ¿verdad? Y culpamos a los demás o terceras personas que si es por esto o aquello. No, es porque eso está en el corazón y lo tenemos que ver. Y los malos pensamientos salen del corazón. Así es que lo que hablo es lo que pienso. Lo que hablo es lo que pienso. Para que no nos justifiquemos. Mateo 15:20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Porque había un rito, ¿verdad? Que tenía que ver con esto. Y los fariseos juzgaban duramente a los demás que no se lavaban las manos antes de comer. Por eso el Señor les empieza a decir todo esto. ¿Qué es lo que verdaderamente contamina al hombre? Vamos a observar unos ejemplos que tienen que ver con nuestro hablar y pensar. Y que muestran nuestras convicciones. Así es que es hermoso dejarnos escanear por Dios. Su palabra nos escanea, ¿verdad? Primero vamos a hacer una antesala antes de leer nuestro pasaje, Mateo 20:18, para introducirnos al punto. Y dice Mateo 20:18, saber un poquito del contexto. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Les está diciendo a los discípulos. Jesús venía hablando con sus discípulos de lo que él iba a padecer. Y dice, verso 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Ahora, notemos qué sucedió en medio de estas declaraciones dolorosas. Cuando a veces se está hablando de algo muy profundo, de algo que va a afectar el futuro, como en el caso de Jesús, que no era fácil. Y aquí surge la otra pregunta: ¿quién es el único que conoce nuestras motivaciones? Dios es el único que conoce nuestras motivaciones. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Cuáles son nuestras motivaciones en todas las cosas que hacemos? Estos puntos van junto, pegado. Estos dos que acabamos de mencionar. Vamos a leer un pasaje que nos ilustra perfectamente el punto y se trata de la petición que hace la madre de los hijos de Zebedeo. Y dice Mateo 20:20. Ahora, notemos que acabamos de leer los versículos
18 y 19, donde él venía con sus discípulos y estaba comentando sobre esos acontecimientos. Pero, diga conmigo, siempre hay un despistado, ¿no? Que trae sus propias motivaciones y que no le importa la presencia de Jesús ni su palabra. Dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que eran precisamente parte de los 12. Y fíjense lo que hace esta mujer, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí notamos qué sale de su boca de la madre de los hijos de Zebedeo. Dijimos que lo que hablamos y pensamos muestra nuestras convicciones. Por eso, fíjate lo que hablas, ¿verdad? Fijémonos lo que estamos hablando. Quiero que noten cuáles eran las motivaciones de esta madre. Lógicamente que toda madre quiere lo mejor para sus hijos, pero no sin discernir al Señor, no sin ignorar al Señor, no sin ignorar su palabra. Parece contradictorio lo que la madre le pide y sus actuaciones que no concuerdan, pues dice que se postró a sus pies. Esto de postrarse habla de adoración, de humillación, de reconocimiento. O sea, ¿quién es Jesús para ti? O sea, verdaderamente, ¿cómo mostramos lo que Él es para nosotros? ¿Cómo lo estaba mostrando ella? ¿Acaso es solamente una postura del cuerpo? Ella se postra a sus pies y luego le pide algo. Parecía, como dijimos, un acto de humillación. Y Jesús le pregunta, Mateo 20, 21. ¿Ustedes creen que Dios no sabía todo? ¿Jesús no sabía todo? Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense desde cuándo venía la corrupción, ¿no? Ella le ordena, y esta palabra ordenar del griego epo, entre las muchas definiciones, significa mandar. Ella le mandó a Jesús. ¿No les parece contradictorio? Que su postura parecía, tú eres mi Dios, te reconozco, pero te mando, que mis hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sus palabras estaban hablando de sus motivaciones y de sus convicciones. ¿Quién era Jesús para ella? Vemos a Jesús como alguien que podemos usar para nuestros fines, para escalar, para tener mejores posiciones. Ella estaba ordenándole a Jesús que le diera posición a sus hijos. Casi no pedía nada, ¿verdad? Pero le estaba ordenando, dale posición a mis hijos. O sea,
Si estos no se lo habían ganado. No, pero dale posición a mis hijos. Y decimos, ese era Santiago, ¿verdad? Esos eran ellos. Pero escudriña tu corazón. ¿No estás buscando posición? Dios es el único que posiciona. Pero no porque se lo pidas. Es porque te lo ganaste. Amén. Así es que esa mujer pensaba que tenía una influencia con Jesús. Muchas veces nosotros vamos a pensar que tenemos influencia y que por esa razón, por esa influencia, a la mejor me dan un lugar. Pero no es así. En los principios de Dios no es así. Lo que tenemos es porque Dios se ha fijado en nosotros, porque ha visto el servicio, porque ha visto el corazón, porque ha visto la fidelidad, porque ha visto la lealtad. ¿Cuáles eran las motivaciones de esta madre? Las motivaciones de esta madre era buscar posición para sus hijos sin que se lo hubieran ganado. Así es que podemos nosotros poner un orden. ¿Qué es primero, posición o servicio? Servicio. ¿Verdad? El que sirve, Dios le va a levantar. Verso 22, Mateo 20, 22 dice: entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabes lo que pides? No sabes lo que pides, porque a veces queremos tener posición, pero no sabemos lo que pedimos. ¿Verdad? Y le dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ese bautismo era el bautismo del sufrimiento. Y ellos le dijeron, fíjense, ¿hasta dónde llegaba la soberbia? Podemos. El esfuerzo humano. Jesús hablaba del precio que iba a pagar por su muerte, un bautismo de sufrimiento. Tú puedes beber este bautismo, podemos. Verso 23. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Quién es el que posiciona? El Padre. Amén. Así es que acabamos casi de hablar del favoritismo. ¿Sí? El favoritismo para alguien que es espiritual no cabe. Porque fíjense, en el caso dado cuando Dios llama a Eliseo para estar al lado de Elías y para ser profeta en su lugar, pasaron 20 años, entre 18 y 20 años. Y Eliseo se convirtió el siervo
de Elías. ¿Por qué? Porque Dios quería depositar en él. ¿Quieres tener una posición? Paga el precio. Tienes que aprender a ver, a entender, a servir, a dejar todo lo que queda atrás, las yuntas, los bueyes. Porque los que están cerca no son acomedidos, son llamados. Amén. Así es que no es mío darlo, dijo el Señor. El sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El Padre es quien dará posición según cómo lo haya asignado. Amén. Quiero que noten cuáles eran las motivaciones de los discípulos, porque esos dos eran los que se habían atrevido a hablar y dejar ver lo que había en su corazón. Pero a veces Dios nos prueba y hace una carambola, ¿verdad? Mateo 20:24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué razón se enojaron los 10 contra Santiago y Juan? ¿Por qué razón? Porque ellos también buscaban posición. Dios hizo resaltar lo que había en su corazón. Si alguien Dios le puso como cabeza, fue porque fue Dios y el trato de Dios, y es valioso. Y si alguien está abajo, sigue siendo valioso. Pero jamás envidies una posición, porque no sabes lo que pides. Porque si supieras, ni lo pedías, solamente lo vivías. Y de ahí te escogería el Señor. Amén. Así es que ahí está, se enojaron. Porque ellos también querían posición. Como si esa posición dependiera de Santiago y Juan. En cierta forma ellos también ignoraron la presencia de Jesús y el propósito, tratando de asegurarse de su propia posición. ¿No dice la palabra, porque yo soy el que pongo reyes y quito reyes? Amén. Y cuando Dios nos remueve y decimos, va a haber reasignación, ¿qué sientes tú? No, ¿cómo? Es que yo ya me acostumbré a esta cabeza de grupo. Acostúmbrate a Dios, no a tu cabeza de grupo. ¿Por qué? Porque somos siervos y Él es el que mueve las piezas. ¿No entiendes tú que el movimiento de las piezas del Señor te va preparando y te va probando? ¿No es cierto? Y ahí lo que tú hablas resalta lo que hay en el corazón. Tus pensamientos, tus motivaciones, tus convicciones. Amén. Tenemos que amar a toda persona, sea diferente como sea, porque somos diferentes. Y las comparaciones siempre serán malas. Es que ella, calladita, te ves más bonita. A mí no me interesa saber qué hacía ella, cómo era ella. Me interesa saber qué dice Dios.
¿Cuáles son los principios en los que yo me debo de regir ministerialmente? Amén. Tú pregúntate en primera persona, ¿cuál es mi motivación al servir en el ministerio? ¿Cuál es mi motivación? Ay, Señor, es que me siento bien. Estoy a gusto. Ay, Señor, es porque tengo buenas amigas. Otras encubiertamente, ay, porque quieren tener poder. Otras porque quieren buscar una posición. Otras porque quieren ser más que las demás. ¿Por qué razón le contesta de esta manera Jesús? Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y aquí Dios me dio entendimiento de este punto, algo diferente que no había visto. ¿Por qué les dijo que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Cuando una persona que es puesta en autoridad, sin que sea Dios quien le ponga y pague el precio por ello, se va a enseñorear de la gente. ¿Ves de esas que llegan? ¿Te ayudo? No, yo no necesito ayudantes, necesito gente llamada, que pague el precio, que se deje formar, que sea un siervo, una sierva. Amén. Así es que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Por qué? Porque buscan poder, porque buscan autoridad, porque buscan que otros los vean. Y el Señor les está hablando y les está dando una lección. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Por eso la Biblia en 1 Timoteo 3:6 dice: no un neófito para que no se envanezca. Amén. Por eso estás estudiando la palabra. No un neófito para que no se envanezca. No creas que estás ahí porque tú eres la gran cosa. O como les dijo al pueblo de Israel, porque eres un gran pueblo sin número, sino por mi misericordia. Amén. Así es que hay que mantenernos humildes en el llamado. Humildes. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y una cosa que tenemos que cuidar mucho es evitar atraer a las personas hacia nosotros. Hay que tener amor, hay que tener buenas relaciones, pero tenemos que tener cuidado de no atraer a las personas a nosotros. Cuando va a haber un cambio, la cabeza de grupo debe de decir: he estado bien contenta que tú has estado conmigo sirviendo todo este tiempo, pero es el tiempo de obedecer y de seguir creciendo. Esa debe ser la actitud correcta. Y no, ¡ay! Te vas. Eso está mal. Porque servimos a Dios y somos siervos de Dios, y Él es el que mueve las piezas. Y no te imaginas la bendición y la bondad de Dios cuando Él mueve las piezas, porque te va equipando. Te va equipando, te va formando, te va enseñando. Amén. Así es que si quieres ser usado por el Señor, sé humilde. No te envanezcas. No piensen
que es por ti. Hace algunos años estaba una persona en el ministerio en un lugar muy visible. Y esta persona se empezó a envanecer. ¿Y saben cuándo se empezó a envanecer? Cuando yo dije, esta persona, yo creo que es el tiempo que ella pueda aconsejar a gente. Y desde ahí se le subió. Gruesísimo. ¿Y saben qué? Me empezó a menospreciar. Me empezó a tratar mal. Empezó a tomar decisiones de una manera independiente. Pero estuvo la guerra tremenda. ¿Saben qué? La manera que yo guerrié es guardar silencio. ¿Han visto de esos niños caprichosos que se tiran al piso y hacen pataletas? Y que de pronto la persona cree que es la última saldivas en el tiempo de agruras. Que es por ella que suceden todas las cosas. Nunca he visto a nadie que se llene de soberbia, que sea como ese globo lleno de gas, que a la hora de subir, al final explota y desaparece. Porque Dios no va a respaldar a los soberbios. No va a respaldar a los que están en contra de Dios y su autoridad y de sus ministros. Amén. Y fíjense lo que dice Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así. Ese es un mandamiento de parte del Señor. Entre nosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Quién quiere hacerse grande? Levante la mano. No es malo. Dice, el que quiera hacerse grande será su servidor. ¿Quiere ser grande? Sirve. Sé amable, sé gentil, recoge la basura, cédele lugar a otra persona. El que quiera hacerse grande será el servidor. Y porque a veces pensamos, ay, es que yo pensé que ser ministro era un gran privilegio. Sí, es un gran privilegio, pero se paga un precio. Amén. Mateo 20:27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así es que yo soy su sierva. ¿Verdad? Estoy sirviendo, yo soy su sierva. ¿Por qué? Porque me la paso quemándome las pestañas, estudiando para aquí, estudiando para allá, para cubrir todo, para ser diligente, Yo soy su sierva. El que quiera ser grande será su servidor. Amén. Cuando Dios nos llama, nos prepara. Y muchas veces nos humilla para arrancar de nosotros la soberbia. ¿Y cuándo es cuando nos damos cuenta que estamos soberbios? ¿Cuándo? Ay, pasó y ni siquiera me vio. Esa es soberbia. ¿Qué? ¿Acaso piensas que eres la estrella luminosa? ¿Que todos se tienen que inclinar? Muchas veces Dios nos humilla para arrancar de nosotros la soberbia. Esas ideas y pensamientos que traemos del mundo. Porque todo eso es del mundo, no es de Dios. Así es que cuando pensamos en ser ministros, pensamos en una alta posición, y sí lo es. Pero tenemos que servir con humildad y sin buscar posición. Porque ¿saben qué es lo que más se pelea, sobre todo cuando comienza una obra? La posición. Yo aprendí algo y Dios me enseñó muchas lecciones. Y Dios me dijo, no porque tú eres la esposa del pastor, todo el mundo te va a respetar.
Y menos los que son niños en Cristo, que apenas van creciendo, que los estás formando, que los estás enseñando. Y hay otras personas malas que están infundiendo comentarios y situaciones que afectan la obra de Dios. Y tú dices, híjole, qué tontamente fulana y sutana y mangana querían ser la primera dama de la iglesia. Y un día vino un profeta de esos que sí son profetas y nos dio palabra, y volteó y me señaló a mí y me dijo, esta mujer es la primera dama de esta iglesia. Pero no lo dijo por mí, yo sabía quién era, pero las demás no. Las demás no, y tenía que afirmar eso, pero fue Dios. Yo no buscaba decir, porque hay mujeres que buscan su posición y se suben cada rato al púlpito sin tener que nada que hacer. Un principio ministerial es jamás te subas si no vas a dar algo de parte de Dios. Amén. Pero hay quienes se suben y, ¿sí saben todo? Soy la esposa del pastor. Sí, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, ni siquiera sabe que se mueve en tantos lugares. Pero así es. Y no tienen nada que hacer, pero se suben para tener presencia. Nosotros solo somos vasos. Capté la palabra poderosa cuando dice que a Juan el Bautista le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el profeta? Y él dijo, no, yo solo soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Él no se centró en la posición, sino en la misión. Él se centró en el servicio. Y cuando alguien es siervo, ¿quién te puede tocar? Porque no todos quieren ser siervos, pero sí quieren la posición. Pero cuando uno se humilla y sirve a Dios, no me importa la posición. Si me dicen quién soy o quién no soy, si me dicen pastora o no me dicen pastora, eso es lo de menos. Lo importante es que estoy pastoreando. Es que estoy sirviendo. No importan los títulos. Amén. Así que tenemos que servir con humildad sin buscar posición. ¿Cómo se enojaron los 10 cuando buscaron posición? ¿Por qué se enojaron? Porque buscaban la posición y empezaban los celos y la envidia. Oye, ¿esta qué? Si apenas acaba de llegar y cree que tiene el favor de la pastora. Es un zancudo que anda aquí. Lo estoy. No representa a nadie, ¿eh? Así es que se enojaron. Y como dijo el Señor cuando le preguntaron de Juan, porque veían que Juan estaba cerca del Señor, que lo amaba tanto, y se recostaba en su hombro. Y se acercaron. ¿Y este qué? ¿No va a haber muerte? Y el Señor volteó y le dijo, ¿a ti qué? ¿A don Kelly? ¿A ti qué? Si no va a haber muerte, yo soy el Señor, yo lo decido. Amén. ¿Por qué surgen celos y envidias? Por buscar posición y no servicio. Tu formación no la puedes comparar con la de nadie. Cada quien va en el paso y en una carrera. No puedes compararte con los demás. No puedes abrir la boca ni decir nada que se pueda malinterpretar. Amén. Jesús se puso a servicio de la humanidad, no buscando posición, sino que se humilló a sí mismo.
¿Cuáles son nuestras motivaciones en el servicio? Filipenses 2:3. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Si sirves, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí misma. ¿Sabes qué es eso? Dejar la soberbia atrás y mostrar la humildad. Jesús era grande, era Señor, era maestro, y sin embargo se quitó su túnica, se ciñó la toalla y lavó los pies a los discípulos. ¿Acaso contiendes para tener mejores privilegios que los demás? ¿Y con tus comentarios los agredes o subajas? Dios ve todo. Dios ve todo. Oye todo. ¿Eres vanagloriosa? ¿Crees que el reconocimiento que te hagan a otros alimentan tu vanagloria? Como dice, vanagloria. Primera de Juan 2:15 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas son costumbres del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué significa vanagloria? Del griego alazoneía, que significa alguien que tiene confianza propia. Una persona jactanciosa, se jacta de sus logros y hace que sus comentarios hagan que se sientan mal las demás personas. 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Filipenses nos lo dice. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Interésate por lo de los otros. ¿Qué le está pasando al otro? No le cargues, ayúdale. El siervo se interesa en la gente y le sirve. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Jesús, como Rey y Señor, se despojó a sí mismo de sus derechos. Él tenía todos los derechos. Él hubiera podido mandar una legión de ángeles y lo salvan. Pero él sabía para qué había nacido y cuál era el propósito, la redención de la humanidad. Y sirvió a la gente cuando estuvo en la tierra. Andaba entre la gente. En algunos salmos dice que él cantaba y danzaba. Qué hermoso. Él se compadecía de los pobres, de los enfermos. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Yo les decía que recuerdo cuando mi hijo todavía no era convertido, el enemigo lo quería destruir por todos lados.
Y recuerdo que él estaba oprimido. Y de pronto yo le pedí algo y él me mira con unos ojos que yo sabía que no eran sus ojos. Y me dice, usted no me pida nada. Y volteé yo y me le quedé mirando con mucho amor. Y yo le dije, ay, hijito, yo pensé que yo era algo para ti, perdóname. Y en eso se desarma. Y me dice, no, mamita, tú sí eres mi mamita linda, perdóname, tú me puedes pedir lo que sea. ¿Qué dice? Se despojó de sus derechos. Porque a veces usa autoritarismo. ¿Qué dijiste? Yo soy tu madre y a mí me respetas. El autoritarismo, ¿verdad? Pero fue algo que me brotó del corazón. Y él se deshizo. Y ahora, si yo le leo, por ejemplo, lo que él me dice en este tiempo de cumpleaños, es hermoso. Vale la pena despojarse de sus derechos. Cuando de pronto él expresa, mamita, te amo tanto, jamás olvidaré cada momento, cada situación en la que estuviste conmigo, cada vez que me hiciste sentir especial, en mis cumpleaños, bueno, se desborda. Vale la pena ceder nuestros derechos. Lo que nosotros creemos es que yo tengo derecho que él sea amable conmigo. Despójate de tus derechos y sé tú amable. Porque dando es como recibimos. ¿Cómo queremos cosechar cuando no sembramos? ¿Cómo se despojó a sí mismo? Tomando forma de siervo. Un siervo ni siquiera espera que le den las gracias. Cuando había siervos que servían las mesas, preparaban todo, se ponían en una esquina y esperaban hasta que el patrón terminaba de comer completamente. Y cuando recogía la mesa, jamás se le decía gracias. Así eran los esclavos, así eran los siervos. Cuando uno sirve, yo no espero que me den las gracias. Lo haces por amor. Y todo eso trae sus resultados para bien. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. ¿Cómo nos humillamos a sí mismas? Haciéndose obediente. Ajá. Es que me miró, es que dijo, es que se humilló a sí mismo. No es que lo hubieran humillado, él se humilló a sí mismo, decidió hacerse siervo. Eso fue lo que nos conquistó. Amén. Y eso es lo que seguirá conquistando los corazones aún en los hogares. Amén. Cuando no estamos buscando quién me da, quién me sirve, quién es amable conmigo. Uy, no, imagínate, si te humillas a ti mismo y eres servicial y amorosa, nadie va a querer estar lejos de ti. Van a querer estar contigo, van a querer desearte, van a querer, hasta el gato te quiere. Hasta el pececito. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, fíjense el verbo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él sabía que no iba a ser fácil. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte del yo.
para que realmente el rostro de Dios, el carácter de Dios se vea. ¿Cuáles son nuestras motivaciones en el servicio? Y no es que alguien en determinado momento te humille. Nosotros debemos humillarnos a nosotros mismos. Sí, ¿cómo no? Yo recuerdo ahora que vienen todas ya mis hermanas y me dicen, ay, a ver, ¿cuándo nos juntamos todas para comer y todo? Y me dice mi hermana, ay, es que yo no puedo mucho, pero si quieres tú me sirves a mí. Le digo, claro que sí, con mucho gusto. Yo te puedo servir a ti. Y mi cuñado me abraza y me dice, ay, Vicky, te amo mucho. ¿Cuál fue el premio? Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por eso el nombre de Jesús tiene autoridad. Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. El que sirve con una motivación correcta, Dios le exaltará y le dará un nombre. Y será por gloria y alabanza de Dios. Jeremías 13:11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero ellos no escucharon. Ahora, y tú dices, yo sí quiero. ¿Tú sí quieres escuchar? ¿Quieres que Dios te ponga por fama? Que corra la fama de Dios en ti y dicen, no hombre, mis respetos para esa mujer. Es trabajadora, es obediente, es humilde, es wow. ¿No es cierto? Si obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, seremos la fama de Dios y seremos por honra, por alabanza y gloria, según lo que nos dice Efesios. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesucristo tiene fama. Por su obediencia, el Padre le exaltó hasta lo sumo. Verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Concluyendo, solo Dios conoce nuestro corazón. Y Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. El por qué y cuál es la razón del por qué hago esto o aquello. A través de lo que hablamos y pensamos, mostramos nuestras verdaderas convicciones y en lo práctico mostramos nuestra verdadera motivación. Así es que muchas veces pensamos que somos como el avestruz. Metemos la cabeza en un hoyo y quedamos expuestas todas y decimos, nadie nos ve. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál es la razón por la que servimos? ¿Servimos por poder, por celos, por intereses personales, por vanagloria o porque aquí está mi mejor amiga? ¿Para levantar nuestra autoestima? Analicemos nuestro corazón y corrijamos nuestros caminos. Y termino con una anécdota que en otras ocasiones ya la he contado. Porque la Biblia habla del juicio del trono, donde se darán los premios. Y llegaremos al juicio del trono, porque los creyentes son los que vamos a ser recibidos y vamos a recibir los premios. Entonces, llegan, los ángeles abren las puertas, pasa fulanita de tal, y dice, es fulanita de tal, búscala si está en los libros. Y la busca.
Oh, sí, 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 aquí está. Y dice, bienvenida, pásale. No, 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 espérame, ¿cómo pásale? ¿Y todo lo que yo hice? Oye, todo lo que me esforcé, que casi me pandeaba con los manteles y con todo. Y luego voltea. Es que aquí no se registra nada. Aquí me dice que siempre te estabas quejando. Y como tus motivaciones eran incorrectas, perdiste el premio. Diga conmigo, point. ¿Le sigo? Imagínese. Híjole, qué hermoso es llegar. Porque solamente Dios conoce las motivaciones. Luego algo no nos gusta y estamos con otra tratando de ensuciarle la mente y chismeando. Cuando la Biblia dice no andarás chismeando entre mi pueblo. Siento cuando viene la unción profética. Y pensamos que Dios no nos oye ni nos ve. Pero Dios nos oye y nos ve. Y yo quisiera llegar y encontrar mis premios. Y solo Dios conoce el corazón. Nadie ni te los puede quitar ni te los puede poner. Ora y en este momento, si hay malas motivaciones, corrijámosla. Y aprendamos a retener. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Y mi Señor, tú eres Dios. Eres Dios omnisciente que todo lo conoce. ¿A dónde iremos de tu espíritu y a dónde huiremos de tu presencia? Porque a donde quiera que fuéramos, estás tú. Pero también estás en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Oh, mi Señor, alértanos a través de la obra de tu Espíritu Santo, para que nos hable, para que nos redarguye cuando nos estamos yendo mal, cuando estamos pensando incorrectamente, cuando estamos hablando inadecuadamente. Oh, mi Señor, no queremos perder nuestro galardón. Y si ha habido una mala motivación en nuestras vidas, el por qué estamos aquí, el por qué estamos sirviendo, oh mi Señor, permite que lo podamos corregir, que lo podamos enmendar, porque Señor, queremos estar allá en tu presencia y recibir todos esos premios que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén.